Apreciados hermanos de la Iglesia de la Paz, sean bienvenidos. Hoy estoy lleno del gozo del Señor, que es mi fortaleza en el nombre de Jesús. Vamos a alabar a nuestro Dios. Señor, solo tú eres santo, santo, santo. Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Señor, y reconocemos que tú solo eres digno de toda la gloria, de toda la honra, de todo el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad nos hiciste y existimos y fuimos creados en el nombre de Jesús. Quiero darle la bienvenida a todos los participantes de este altar familiar, al mismo tiempo culto familiar, hermanos. Y yo quiero decirles que estamos muy complacidos de tener a los padres, hermanos, primos, sobrinos, abuelos, todos los que vivimos en la casa. Quiero recordarles, hermanos, que continuamos, debemos extremar las medidas de prevención, de cuidado contra el COVID-19, que nosotros lo declaramos destruido y lo desarraigamos en el nombre poderoso de Jesús de la faz del planeta Tierra. Pero sin embargo, Señor, todavía nosotros debemos cuidarnos, usar la mascarilla, distancia social. Debemos lavarnos las manos una vez que tengamos contacto con personas o que vengamos de la calle, tal vez salga al supermercado, a la farmacia o te montes en un transporte público. Tienes que lavarte las manos durante 20 minutos. También, hermano, debes cambiar la mascarilla con frecuencia. Y en aquellos casos donde la gente trabaja en lugares donde haya un contacto muy numeroso de personas, usar hasta 2 mascarillas, hermano, debemos cuidarnos. Y así el gobierno nacional o local decrete cuarentena abierta, hermano, tú tienes que cuidar hasta que las autoridades sanitarias decreten exterminado ese virus en el nombre de Jesús. Bueno, mis hermanos, tengo unos anuncios por aquí importantes y uno de los anuncios más importantes es que estamos comenzando, hermanos, un curso llamado Dunamis Pockets y tenemos la buena noticia de que son 15 muchachos que para la gloria y honra de Dios, hermanos, solo para Venezuela nos permitieron gratuidad. Pero quiero decirles una cosa, mis hermanos, no desistan, porque nosotros tenemos que dejar el nombre, primeramente el nombre del Señor por alto y el nombre de la Iglesia de la Paz de Maturín y el nombre de Venezuela, porque allá no ven Maturín ni ven Iglesia de la Paz, ven Venezuela, hermano. Entonces vamos a, como dice, a honrar esa gran bendición que ese movimiento, el movimiento Dunamis, nos está dando para la gloria del Señor, porque es el Señor que puso en los corazones de ellos para que nosotros podamos realizar ese curso. En el nombre de Jesús. Vamos entonces a ministrar ofrendas, señores, y vamos a continuar con esta secuencia que yo llevo de las leyes de la cosecha. Vamos a ver hoy la quinta ley de la cosecha. Y dice así, quinta ley de la cosecha, si no te desanimas, tendrás una cosecha abundante. Y está representada en el capítulo 6 de la carta a los Gálatas, desde el versículo 6 al versículo 10, y dice así la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Y el que siembra para el Espíritu, segará vida eterna, hermano, gloria a Dios. No nos cansemos, no nos desanimemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que tengamos oportunidad. Según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente
a los de la familia de la fe. Gloria a Dios, aleluya. Hermano, yo quiero, en este caso yo no voy a hacer un comentario de la palabra, pero yo quiero que a partir de hoy, hermano, nosotros meditemos estas palabras que son muy importantes, porque más te va a hablar la voz del Espíritu Santo que mi voz o que lo que yo te pueda hablar aquí. Tú tienes que meditar la palabra, tienes que pedirle al Espíritu Santo que te revele cada una de estas cosas que están aquí, de estos aspectos importantes que señala este pasaje. Y lo que sí te quiero decir es que además de nosotros cumplir con los principios financieros del reino, diezmar, ofrendar y primiciar, hermanos, nosotros debemos ser buenos mayordomos o buenos administradores. Nosotros tenemos que saber administrar estos dineros, tenemos que buscar información, eso se aprende. En la Biblia no está, la Biblia te da principios generales, pero esas cosas así como la de administrar el dinero, economía doméstica, contabilidad, eso lo puedes aprender tú. Y también otro aspecto que es mucho más importante, que son las decisiones que tú tomes desde este punto de vista. Eso es como que tú no tengas cómo pagar el giro de un carro y te pretendas comprar un carro. Y además, yendo a la parte administrativa, que tú tengas, que te ganes 100 y pretendas pagar 200 de carro. Ese es algo así más o menos que les quiero decir, que te va a enseñar tanto los principios del reino, te va a dar discernimiento, la parte administrativa te va a enseñar a tú llevar tus cuentas, y esa parte de las decisiones son muy importantes, y las decisiones aconsejadas son muy importantes para que tú puedas prosperar en el nombre de Jesús. Vamos entonces a dar nuestros diezmos, ofrendas y primicias en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, hermanos. Gracias por sus ofrendas en el nombre de Jesús. Hermanos, quiero, antes de orar por las respectivas ofrendas, diezmos, primicias, hermanos, yo quiero significarles lo siguiente. Sabemos que estamos en unas circunstancias bien difíciles en los tiempos que estamos viviendo, ¿verdad? Yo sé que hay una escasez de efectivo, hay muchas personas que no están trabajando, y en este particular, hermano, es necesario que las personas, a pesar de las circunstancias en las que se encuentren, primero glorifiquen al Señor y den gracias al Señor. Estés en alegría y estés en tristeza, den gracias al Señor. Todas las cosas cooperan para bien. O sea, Dios no permite que nosotros pasemos por un tiempo difícil solamente para nosotros sufrir. Algo quiere Él enseñarnos. Y en este caso, hermano, en este tiempo difícil que nosotros estamos viviendo, es necesario que tú ofrendes. Si no tienes efectivo, hermano, tú puedes hacer una transferencia a estos números que están aquí en pantalla, a estos números de cuenta, ¿verdad? O a este número de cuenta particular, que es el número de cuenta de la iglesia, y que ustedes van a ser bendecidos, hermano. Ustedes saben que nosotros somos una iglesia de sana doctrina, que no hablamos más de lo que debemos hablar cuando una persona ofrenda, porque las promesas que tú vas a recibir, que Dios te va a otorgar al tú ser obediente a esas promesas, están escritas en la palabra, en cada una de ellas. Entonces, tú vas a ser bendecido. Y recuérdate lo que te dije, buen administrador y buenas decisiones en el nombre de Jesús. Pídele al Espíritu Santo que te dé espíritu de inteligencia y que aumente tus habilidades para tú tomar buenas decisiones administrativas en el nombre de Jesús. Vamos a orar. Vamos a extender nuestras manos hacia los alfolíes. El alfolí es el lugar donde se colocaron los diezmos, ofrendas y primicias. Señor, te damos gracias y ofrendamos estos diezmos, ofrendas y primicias para gloria y honra de tu nombre. Señor, te pertenecen a ti, son tuyos para la gloria de Dios y van a ser utilizados para lo que ya el presbiterio de la iglesia determinó. Yo te pido, Padre, que bendigas a cada uno conforme a las promesas establecidas y el compromiso para el cual ellos determinaron. Bendícelos, abre los cielos, derrama bendiciones hasta que sobreabunde, que haya abundancia en sus graneros, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amados, llegó la parte más importante de este culto familiar. Yo lo llamo la parte más importante
porque llegó la hora de nosotros, como dice, comer la palabra de Dios, alimentarnos de la palabra de Dios, nutrirnos de la palabra de Dios. ¿Y a quién estamos nutriendo? A nuestros espíritus. Esta es la comida que Dios prepara todas las semanas, nos revela para que nosotros hablemos a ustedes de la palabra y ustedes puedan meditar esta palabra a lo largo de la semana, en el nombre de Jesús. Hermanos, quiero hacerle un comentario. En los caminos de Dios no existen atajos, no existen, como decimos nosotros en nuestro argot popular, caminos verdes o trillas, ¿verdad? Para nosotros recortar camino. Solo existe un camino de la verdad y la vida, que es Jesucristo, para llegar al Padre. Y a nosotros nos fueron reveladas herramientas, y esas herramientas las llamamos disciplinas espirituales, ¿verdad? La única manera de tú alcanzar o subir de niveles de unción, de relacionarte con Dios, alcanzar ese nivel de relación con Dios, de comunión con Dios, de escuchar su voz y de que Él te escuche a ti, hermano, es la práctica de disciplina espiritual, no existe otra. A través de la adoración, a través de la oración, a través de la lectura y meditación de la palabra de Dios. No es solo lectura, pasar un pasaje y ya, no, es meditar, qué leí, por qué, para qué, por qué Dios escribió esto, qué quiere decir, para quién es esto, y así sucesivamente. También, hermanos, el ayuno. El ayuno no es para tú hacer una negociación con Dios. Dios, yo voy a aguantar hambre y tú me vas a dar esto. No, hermano, ese no es el propósito del ayuno. El propósito del ayuno es menguar tu carne y también sensibilizar tu espíritu para escuchar la voz de Dios, entre otros. Y también, hermanos, tenemos el silencio en el Espíritu Santo, que es la inmersión. Es que después que tú hayas terminado toda la práctica de estas disciplinas, hermano, tú hagas un momento de silencio y te dispongas a oír. Ya hablaste con Dios en la oración, en la adoración. Ahora te corresponde guardar silencio, mantener tu mente en quietud, como dice la palabra. Estad quietos y sabed que yo soy Dios, y Dios te va a hablar en el nombre de Jesús. Bueno, mis hermanos, hoy tenemos un tema muy precioso, lo considero yo, porque vamos a hablar prácticamente de lo que es el corazón de Jesús. Y nos referimos a un corazón de siervo. Ese es el tema de hoy. Yo quiero hablarles de una introducción, así como de que nosotros, como hijos naturales, tenemos la tendencia de imitar a nuestros padres. O sea, nosotros, el ser humano, en sus procesos de crecimiento, siempre anda buscando una figura a quien parecerse, a quien identificarse, ¿verdad? Entonces, en lo humano, los hijos quieren parecerse a los papás y las hijas quieren parecerse a sus respectivas mamás. Cuando nacemos de nuevo en el espíritu, también ya es una cosa consciente. El proceso anterior a lo mejor se produce de manera inconsciente, pero ya cuando nacemos en el espíritu ya somos conscientes de lo que estamos haciendo, y es necesario que nosotros estemos conscientes de que debemos parecernos a alguien, y ese alguien a quien nosotros nos debemos parecer no es al discipulador ni es al pastor. Ellos son nuestros guías, nuestros discipuladores, que nos ayudan en ese crecimiento, pero nuestro modelo, nuestro patrón para nosotros, desde el punto de vista sobrenatural, espiritual, es Jesús. Por eso es que es necesario leer la palabra de Dios, leer los evangelios de Jesús. Ahí se te va a revelar Jesús. Vas a saber quién era Jesús, dónde nació, etcétera, etcétera, y qué enseñó, los milagros que hizo. Y ahí, hermano, tú puedes tener un encuentro con el Señor. Entonces debemos colocar nuestras miradas en Jesús. Para eso debemos desarrollar esa relación diaria, como hablamos al principio, en esa intimidad con el Señor. Ahora bien, hermanos, yo quiero hablarles de que nuestra iglesia en este momento está pasando por un proceso, ¿verdad? Vamos a decirle que un segundo proceso. El primer proceso fue el de la implantación de la iglesia, donde estuvieron aquí presentes el pastor Dori y la pastora Patricia, su familia, Nilda, Talita y Priscila.
y otros misioneros que cooperaron con ese trabajo, se constituyó la iglesia y se implantó la iglesia. Ahora, hermano, nuestro trabajo a partir de, si se puede decir, de esta administración, es la de implantar el liderazgo y la visión, consolidar la visión MDA del método discipulado apostólico de la Iglesia de la Paz. Ese es el principal objetivo que nosotros tenemos establecido. La visión de nosotros es una metodología de trabajo, se los explico. No es una doctrina como muchos pretenden hablar. Una doctrina, nosotros la doctrina y nosotros somos iglesia de sana doctrina, la Biblia es nuestro principal libro o bibliografía para nosotros sentar nuestra doctrina, pero la visión, que es el método de trabajo, como nosotros trabajamos, está formada por principios bíblicos, por ejemplo, el principio de discipulado, el principio de la célula, ¿verdad?, de congregación de células, y también tenemos principios matemáticos, estadísticas, asistencias, etcétera. Todo eso lo hacemos con el propósito de cooperar con el reino de Dios, ganando, consolidando, edificando y entrenando a las almas y luego enviándolas para las naciones, para la gloria de Dios Padre. En este sentido, también quiero decirles que nosotros venimos, yo vengo particularmente predicando una serie de mensajes que tienen que ver con la cultura del reino de Dios, y en esa cultura del reino de Dios, nosotros como cristianos tenemos una forma particular de conducirnos. Hemos hablado del perdón, hemos hablado del arrepentimiento, hemos hablado de la honra, hemos hablado del amor. Todos estos son elementos que te van a ayudar. Es necesario que veamos las prédicas, hermanos. Y lo importante de todo esto es que no era como antes, que veías una prédica y se te olvidaba, porque las tienes disponibles en nuestro canal Paz Church Maturín, y vas a accesar el canal de YouTube y ahí puedes ver todas las prédicas, las puedes repetir, las puedes estudiar para tu ayuda en el nombre de Jesús. Bueno, yo quiero leer el versículo base de esta predicación, que está en Mateo capítulo 20, en los versículos del 25 al 28, que dice así de la siguiente manera. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, estamos hablando entre los del reino de Dios, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quisiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesucristo hizo todo esto. El Señor Jesús hizo todo esto. Y para representar esta palabra, Él llegó hasta el punto de lavarle los pies a cada uno de sus discípulos. Pero esto representaba o simbolizaba, ¿verdad? Simbolizaba: yo vine para servirte, estoy a tus pies para servirte. Y eso se llama corazón de siervo. También, hermanos, hay otra palabra que quiero considerar aquí como palabra base, que está en Filipenses capítulo 2, versículo 7, que dice así, resumida la segunda parte: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Vamos a hablar primero, hacer un pequeño comentario del primer pasaje, Mateo 20, del 25 al 28. Ahí podemos observar que en esta parábola de Jesús, en su primera parte, quiere hablar de que los gobernantes se apropian de las naciones, se apropian de los países, hermanos, y quieren gobernarle y quieren erigirse como gobernantes hereditarios o monarcas hereditarios. Y la razón de eso es por la avaricia de poder. Inventan leyes para aferrarse al poder y dominar a las personas,
y riquezas de una nación determinada. Jesús señala en el versículo 27 que en el reino de Dios, el que quiera ser el primero, debe ser un servidor de los demás. Gloria a Dios. En el versículo 28 Jesús nos manda a servir antes de nosotros ser servidos. Es muy importante que aquella persona, inclusive en el Evangelio hay una pregunta de que ¿quién es el más importante? ¿El que sirve, el que está sentado a la mesa o el que está sirviendo? El que está sirviendo, hermano, el servidor. Esta actitud de siervo tiene un doble propósito. Una es la de mostrar el amor de Dios a través del servicio a los demás. Y el segundo es de usar ese corazón de siervo, esa actitud de siervo, de servir, para influir en las personas no convertidas, para llevarles el mensaje del Evangelio. Mediante esta actitud, nosotros hacemos la diferencia en la sociedad. Es como cuando agarramos la luz que está debajo de la cama y la colocamos arriba en el estante. Ilumina. Así debe ser el creyente cristiano con corazón de siervo. Bueno, quiero hacerles una reflexión con relación a Filipenses capítulo 2, la carta a los Filipenses capítulo 2, versículo 7, donde habla de sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. En este versículo el apóstol Pablo describe uno de los atributos más importantes del carácter de Jesucristo, que es la humildad. Jesús se despojó de su deidad, de su condición de Dios, para asumir su condición de hombre, hacerse igual a todos nosotros, ¿verdad? Con el propósito de poder influir a todos con su mensaje de salvación y de vida eterna. Ese fue su propósito principal. También con referente a este versículo y a este atributo de Dios, es un atributo que todos nosotros debemos practicar, es una virtud que debemos practicar y debemos alcanzar como objetivo en nuestras vidas, en nuestro carácter. ¿Por qué? Hermanos, nosotros debemos, si pensamos, nosotros debemos para nosotros prosperar en el reino de Dios, alcanzar nuestras metas espirituales en primer lugar, debemos olvidarnos, hermanos, que somos médicos, que somos doctores, que somos licenciados, que somos el ministro tal, el ministro cual, el director cual. Hermano, eso es una condición de humildad. Y tú vas a realizar tu servicio, ¿verdad? Independientemente de que te coloquen en cualquier lugar, ¿verdad? Y eso lo vamos a hablar de aquí a poco, un momento. Tú debes despojarte de esa condición, porque esas son condiciones de vanidad, de orgullo, que no te permiten crecer en el reino de Dios. Vamos a hablar entonces de cómo desarrollar, algunos consejos de cómo desarrollar un corazón de siervo. Primero les voy a dar un consejo. El primer consejo práctico es que como siervo no tenemos ningún derecho de escoger las tareas que vamos a hacer. Yo voy a irme a algunos ejemplos ya vividos, ¿verdad? En el desarrollo de los diferentes cultos con el ministerio de atmósfera. Habían hermanos que se colocaban en ciertos lugares, ¿verdad? Necesarios para el cumplimiento de la atmósfera de este ministerio. Eran colocados como, por ejemplo, en el baño, a vigilar en los baños, su limpieza, su mantenimiento. Habían hermanos que a mitad de culto abandonaban esta posición y se sentaban, o sea, ellos no estaban de acuerdo con eso. Hermano, para tú desarrollar un verdadero corazón de siervo, tú tienes que desarrollar la virtud de la tolerancia, de la paciencia, de la humildad principalmente, no verte tú, no, ¿cómo es posible que yo en esta condición voy a... No, hermano, estamos estamos desarrollando virtudes cristianas. Tenemos que hacer la diferencia con las personas del mundo. Hermanos, yo quiero darles un pequeño testimonio particular, hablando específicamente de ese ministerio, del ministerio de atmósfera. Estando yo en la Iglesia de la Paz de Boa Vista, ustedes saben que yo estuve allá
desempeñándome como cónsul general. En una oportunidad a mí me colocaron, en un domingo particular, me colocaron en ese servicio de atmósfera, en aquella época se llamaba protocolo, me colocaron en la calle, en el semáforo donde cruzaban las personas. En aquella época no había semáforo en ese cruce y había un servidor. En este caso me asignaron a mí, yo me coloqué mi correa, mi cinturón, agarré mi señal, que era un palo largo con una señal de pares, y me coloqué y comencé. En eso llega el pastor general de la iglesia, el pastor presidente, llama al jefe del protocolo de ese día y le dice: mira, yo quiero que tú llames al hermano tal y coloques a otro hermano ahí, porque este hermano, él tiene una posición, es una alta personalidad política aquí en la ciudad. Yo te agradezco que lo coloques para acá, pero quiere que le diga una cosa, hermano, yo no había pensado ni siquiera en eso. O sea, yo acepté mi designación y me fui a servir. Y fíjense cómo Dios tocó el corazón de nuestro pastor presidente, en aquella época el pastor Saba Liberal, y dijo: no, vamos a colocarlo. Esas son cosas razonables desde el punto de vista político, natural. Bueno, bueno, hermano, en este particular tenemos que determinarnos a servir voluntariamente, sin, si se puede decir, sin el interés de recibir algo a cambio. El servicio es voluntario y el que paga es nuestro Señor, y Él es el que mejor paga, hermano, cuando nosotros servimos en su reino. Entonces, es también necesario que nosotros podamos identificar, una vez que tú estás en el reino, hoy que somos cristianos nacidos de nuevo, identificar tus talentos, desarrollarlos y devolverlos a Dios en la forma de acciones de amor, de servicio, para contribuir con la edificación del reino aquí en la tierra. La segunda estrategia: trabajar con excelencia en cualquier área donde estemos involucrados. Hermanos, yo escribí algo aquí que yo quiero leérselo, y dice así: un buen siervo no es aquel que solamente esté involucrado en la esfera de la iglesia, sino que también está involucrado en otras áreas, en su casa, en su trabajo, en su universidad, en su liceo, y que además de eso, todo lo que hace lo hace con excelencia, no para que los hombres lo vean. La Biblia señala que lo debemos hacer como para Dios, pero yo quiero decirles, para que ustedes sean más bendecidos, que lo hagas para Dios. Y hermano, tú vas a hacer la diferencia. Tú vas a poder influir en todas las personas que están a tu alrededor. Todo el mundo va a querer ver qué es lo que esa persona, cómo lo hace, por qué lo hace y qué es lo que él cree. Y esa es la manera de tú influir. Y te voy a dar un tip, un consejo. La mejor manera de tú influir en un determinado grupo, ya sea en la iglesia, es sirviendo. Hay personas que tienen a lo mejor temor de servir. No, yo no puedo servir, no quiero, no tengo tiempo. Buscan una serie de excusas. Hay otras personas que, aún teniendo muchas ocupaciones, tienen la oportunidad de servir en 1, 2 y 3 y hasta 4 ministerios. Esas personas están influyendo en el reino de Dios, están influyendo en los demás. Es necesario que nosotros tengamos esa actitud de victoria en el nombre de Jesús. Una tercera estrategia que yo les quiero mostrar habla ya del área de crecimiento espiritual, de cómo generar un corazón de siervo, cómo desarrollar un corazón de siervo. Es servir en área donde puedas aplicar tus dones, y estamos hablando de dones del Espíritu Santo. Eso es con el propósito de que nuestra iglesia, cooperar con nuestra iglesia para que nuestra iglesia sea edificada. Tal vez al principio no sepamos todavía nuestro llamado.
para actuar de manera específica en un lugar específico. En tal sentido, nosotros debemos ver y debemos seguir a hombres que estén en la palabra de Dios, a los cuales nosotros en un momento determinado podamos aprender de ellos o podamos aprender de lo que ellos hacen. Les voy a colocar ejemplos. Por ejemplo, Josué aprendió de la influencia de su líder Moisés. El profeta Eliseo aprendió del profeta Elías. Y más importante todavía, los discípulos de Jesús descubrieron sus ministerios mientras seguían la misión del Maestro de Maestros, de Jesucristo nuestro Señor. Y ahora un último consejo práctico. Mientras desarrollamos un corazón de siervo, es necesario un monitoreo constante de nosotros mismos durante la fase del desarrollo consciente de nuestras intenciones, porque podemos desviar esas intenciones. Tal vez nuestras intenciones sean saludables, pero hermanos, nosotros tenemos que tener conciencia de que nosotros como humanos podemos actuar de una manera vanidosa, orgullosa, podamos actuar por apariencia para que los demás nos vean. Nosotros debemos estar conscientes de eso. Nosotros como seres humanos tal vez tengamos una necesidad carnal de aparentar, entonces debemos estar conscientes de eso. O tal vez estemos actuando en direcciones opuestas a lo que Dios quiere que tú hagas. Y quiere que te diga cuál es la única forma de nosotros mantenernos en el camino de rectitud y justicia, hermano, rendición de cuentas en tu discipulado uno a uno. Es necesario que tú rindas cuenta de tus actitudes y de lo que tú estás haciendo. En este caso, estás desarrollando, formando un corazón de siervo para la gloria de Dios, para tú cumplir con ese propósito que tú tienes aquí en la tierra, ¿verdad? Y cooperar con el plan de salvación de nuestro Dios Todopoderoso, pero es necesario que tú prestes cuenta a tu discipulador. Recuérdense que nosotros tenemos un método discipulado apostólico uno a uno, en el cual nosotros rendimos cuenta de todas aquellas cosas que nosotros estamos cumpliendo en el nombre de Jesús. Bueno, mis queridos hermanos, aquí llega el final del mensaje. Yo sé que quedaron con hambre espiritual de querer escuchar más, pero vamos a la práctica, hermanos. Es necesario que ustedes se propongan, hagan un compromiso con el Señor, hablen con su discipulador. Bueno, yo quiero servir en la iglesia. Necesitamos, hermanos, necesitamos personas que sirvan en diferentes áreas. Nosotros tenemos diferentes ministerios de apoyo. Tenemos un ministerio de apoyo de atmósfera. Bueno, lamentablemente o desafortunadamente en este momento no tenemos ese ministerio activado debido a la suspensión de las reuniones presenciales, pero en futuros días lo vamos a tener. Ese ministerio de atmósfera se encarga de servir en los alrededores de la iglesia, servir la Santa Cena, organizar, etcétera. Mantenimiento, etcétera. También, hermano, tenemos necesidades en el área de media. Necesitamos jóvenes con actitudes y habilidades para manejar equipos de computación, para que se encarguen en el manejo, administración de redes sociales, hermano. La iglesia, nosotros como iglesia, estamos dispuestos a complementar a aquellos muchachos con cursos. Hemos sabido de cursos. Yo sé que en esta época estamos en dificultad, pero cuando nosotros volvamos a la normalidad en el nombre de Jesús, nosotros podemos complementar sus habilidades con algunos cursos que se ofrecen de administración de cursos, de cursos de fotografía, cursos de grabación, cursos de iluminación. Entonces es necesario eso. También necesitamos de profesionales, hermanos. Nosotros en el área ministerial, en el área de la escuela ministerial, es un área bastante compleja y nosotros debemos trabajar con excelencia, no debemos ser empíricos, debemos buscar la excelencia como hablamos anteriormente y es necesario
que usted, si usted es profesor, si usted es economista, si usted es administrador, si usted es contador público, y ustedes nos pueden ayudar, o es tal vez licenciado en letras y nos pueden ayudar en la traducción, en la revisión de textos. Recuérdense que la mayoría de los textos y bibliografías que nosotros tenemos están en la lengua portuguesa, y entonces nosotros hemos venido haciendo ese trabajo de traducción, y de todas maneras necesitamos la ayuda de ustedes para revisión. Necesitamos nosotros tener criterios de evaluación, y yo sé que la ciudad de Maturín, los hermanos de la ciudad de Maturín, hay muchos que son profesores, maestros, que tienen ese conocimiento. Te necesitamos, el Señor te necesita, y yo sé, hermano, que tú vas a ser muy bendecido, porque quien mejor paga es Dios. Te bendigo en el nombre de Jesús. Vamos a colocarnos de pie. Yo quiero orar por ustedes. Yo quiero, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, yo quiero pedirte para que esta palabra, corazón de siervo, sea sembrada en los corazones de cada una de las personas que están escuchando este mensaje. Yo declaro en el nombre de Jesús que esta siembra va a dar un fruto al 100%. Seremos siervos primeramente antes que servidores, antes de ser servidos. Yo lo declaro en el nombre de Jesús para tu gloria y tu honra. Señor, derrama sobre nosotros una unción de multiplicación y crecimiento, de humildad en el nombre de Jesucristo. Señor, te damos gracias para tu gloria y tu honra. También vamos a hacer el llamado a aquellas personas que han estado presenciando este culto o este altar familiar. Si hay alguno de los miembros de la familia, yo declaro en el nombre de Jesús salvación. Te pido, Espíritu Santo, que nos ministre con salvación en este momento, que inquietes en el corazón de cada uno de los que estamos presentes en este lugar, para que abramos ese corazón para Jesús. Y yo les digo que el Señor tiene un plan maravilloso para tu vida, un plan de bendición y un plan de vida eterna en el cielo. Vamos a levantar nuestras manos. Yo quisiera que ustedes hicieran esta oración conmigo. Yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Yo creo que Él murió en la cruz por mis pecados y resucitó al tercer día, y luego ascendió al cielo y está sentado a la derecha de Dios Padre. Yo abro mi corazón y recibo a Jesucristo como mi Señor y Salvador personal. Te pido, Señor Jesús, que escribas mi nombre en el libro de la vida y perdones mis pecados. Te doy gracias, Señor Jesucristo. Si hiciste esta oración, anota esta fecha, muy importante, inclusive la hora, porque a partir de hoy, en tu ser ocurrió un milagro. Tu espíritu humano resucitó. El Espíritu Santo vino. Dios colocó el don del Espíritu Santo en ti. Recibiste el Espíritu Santo en tu espíritu. Y ahora se abrió un canal de comunicación entre tú y Dios. Tú puedes orar. Puedes tener la seguridad de que tú oras y Dios te escucha. Y si te escucha, tienes la certeza de que te va a responder conforme a su voluntad y en el tiempo que Él lo determine, en el nombre de Jesús. Vamos ahora a levantar las manos al cielo en señal de humillación y rendición, y vamos a orar así, la oración apostólica. Yo declaro que la gracia de nuestro Señor Jesucristo está con ustedes, la comunión con el Espíritu Santo y el amor del Padre manifestado en un corazón de siervo, en un corazón de pastor, un corazón que ama a las ovejas. Yo lo declaro en el nombre poderoso de Jesús. Y te damos gracias, Señor, declarando para cada uno de ustedes protección contra toda plaga, protección para sus familias, protección para cada uno de ustedes, protección para sus casas, para sus trabajos, en el nombre de Jesús. Yo declaro que ese virus es desarraigado en el nombre de Jesús de la faz del planeta Tierra y lanzado al abismo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús.
Yo declaro también cielos abiertos y caminos abiertos para todos ustedes en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Declarando una semana de victoria en Cristo Jesús.